Muchas gracias, Pastor Said, también el Pastor Torres, Pastor Pacheco, la Junta Directiva de la Iglesia, también los administradores de la asociación que están con nosotros, Pastor Torres, mi amigo Eduber, fue alumno mío, era juicioso, no era recochero. Muy apreciado, por cierto. Bueno, hermanos y hermanas, es un placer estar con ustedes para esta nuestra última reunión de esta serie aquí en la Iglesia Central. Quiero agradecerles por la buena respuesta que le han brindado a esta actividad. En realidad me maravillo de ver cómo en las noches hemos tenido tanta gente aquí, a pesar de la dificultad del transporte. Yo sé que salen tarde del trabajo, tienen que atender a los niños, hay tantas cosas que hacer. Gracias a Dios pudieron asistir. También quiero agradecerle al equipo de Vendrá TV. Ellos han estado grabando estas presentaciones y también transmitiéndolas para que la gente pueda ver en diferentes lugares a través del internet. Hay grupos, hay iglesias que se están reuniendo, familias, individuos que están viendo estas presentaciones. Es la maravilla y la bendición de la tecnología moderna. Estamos muy contentos de que se pueda transmitir esto y todo el mundo básicamente pueda acceder a estas presentaciones que estamos haciendo. Ahora, antes de comenzar nuestro último estudio aquí en la Iglesia Central, vamos a hacer lo que hacemos siempre antes de abrir la palabra del Señor, y es pedir que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia venga para explicárnosla, porque una cosa es inspirarla y después otra cosa poderla entender. Solo el que la dio nos puede ayudar a entenderla. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día. Gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar tan cómodo, con un clima tan perfecto, para podernos concentrar en tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra haga impacto en nuestra vida, que no regrese a ti vacía, que no haya sido proclamada en vano, sino que produzca fruto para tu honra y tu gloria. Pedimos tu presencia, la ayuda de tu Santo Espíritu por medio del ministerio de tus ángeles. Abre mentes para ver la verdad como se encuentra en tu palabra, y abre el corazón para que los que escuchen estén dispuestos de recibirla y de practicarla. Gracias te damos por escuchar nuestra oración, la oración de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A fines del año 2015, más precisamente en el mes de septiembre, hizo una visita histórica a los Estados Unidos de América el Papa Francisco I. Recién llegado a los Estados Unidos, su primera actividad fue reunirse con el que en ese tiempo era presidente de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama. Por 45 minutos estuvieron en la Casa Blanca dialogando. El tema sobre el cual hablaron no es un secreto, porque los medios de comunicación dieron la información de cuáles fueron los tópicos de conversación. Los tópicos eran tres. Número uno, la necesidad de resolver el problema de la pobreza en el mundo. El segundo tópico de conversación fue la necesidad de fortalecer el núcleo familiar, fortalecer la familia. Y el tercer elemento, el más discutido, fue la necesidad urgente de resolver el problema del cambio climático. Después de reunirse con el presidente Obama,
para discutir estos tres puntos que han sido puntos principales de conversación de este Papa. El Papa dio un discurso a el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso conjunto. Estaba en la Cámara de Representantes y también todos los senadores. Y allí en su discurso, Francisco I, una vez más, recalcó los tres puntos de conversación: la necesidad de resolver el problema de la pobreza, la necesidad de enfocarse en el núcleo familiar y la urgente necesidad de resolver el problema del cambio climático. Luego el Papa viajó a la ciudad de Nueva York. En Nueva York presentó un discurso en el 70 aniversario de la Asamblea de las Naciones Unidas. En su discurso nuevamente presentó los tres tópicos principales de conversación: la necesidad de resolver el problema de la pobreza, la necesidad de enfocarse en el núcleo familiar y la urgente necesidad de resolver el problema del cambio climático. Luego el Papa viajó a la ciudad de Filadelfia, la ciudad del amor fraternal en el este de los Estados Unidos, y enfrente la sala de la Constitución de los Estados Unidos, a donde se ratificó la Declaración de Independencia, la Constitución y el Acta de Derechos, el Papa dio un discurso recalcando los mismos tres puntos: la necesidad de resolver el problema de la pobreza, la necesidad de salvar el núcleo familiar y la urgente necesidad de resolver el problema del cambio climático. Ahora, el Papa ha vinculado estas tres causas con la necesidad que tienen los seres humanos de observar el día domingo como día de reposo. Él ha escrito, y tengo las citas, no las voy a leer porque no es precisamente el tópico de conversación, solo uso esto como manera de introducción, regresaremos al Papa al final de nuestro tema, pero en realidad el Papa ha vinculado estas tres causas con la necesidad de observar el domingo como el día de reposo. En cuanto a la pobreza, el Papa ha dicho que los señores capitalistas han abusado de los obreros, de los trabajadores, los ponen a trabajar 7 días a la semana, casi no los dejan respirar, y los obreros necesitan un día para descansar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. Luego dice, la familia está en crisis, porque los miembros de la familia, cada uno por su lado, recogiendo a los hijos, yendo a la escuela, trabajando, llegando rápido, cocinando. No hay tiempo para que la familia se reúna. La familia necesita un día para descansar y para fortalecer el núcleo familiar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. Luego dice el cambio climático. El medio ambiente está en crisis porque abusamos del medio ambiente. 7 días a la semana estamos sacándole el jugo al medio ambiente, y por eso es el cambio climático. El planeta necesita un día a la semana para descansar. ¿A que no adivinan cuál día es ese? El día domingo, como escuchamos allá. Es decir, el Papa en todos sus discursos vincula las tres causas con la necesidad de observar el domingo como día de reposo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué dice la Biblia en cuanto al día de reposo? ¿Tendrá razón Francisco I en decir que es una urgente necesidad observar el domingo como día de reposo para resolver estos tres problemas? La Biblia
nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Ahora, hay un fenómeno interesante cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1 y 2. Y es que en ninguna parte del relato de la creación dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Por eso muchos dicen hoy en día que el sábado no fue instituido en la creación, que apareció por primera vez cuando Dios dio el maná del cielo y mandó a no recoger maná el sábado. Dicen porque en Génesis en ninguna parte en el relato de la creación dice que el hombre reposó o que Dios le dijo a Adán y Eva que reposaran. Sencillamente dice que Dios fue el que reposó el séptimo día. Así que dicen que el sábado no es una institución que se estableció en la creación. Y por muchos años yo me preguntaba, ¿por qué si el sábado es tan importante como pensamos los adventistas, creemos los adventistas, no tenemos en Génesis una declaración de Dios donde Dios dijo, Adán y Eva, guarden el sábado? ¿Por qué no aparece en Génesis ese mandato? Porque dice que Dios fue el que reposó. Y por lo tanto me puse a investigar este asunto. Y quiero compartir con ustedes esta mañana el fruto de mi investigación sobre el asunto de por qué Dios no le mandó a Adán y Eva en el huerto del Edén que guardaran ese primer sábado. ¿Por qué dice la Biblia que Dios fue el que reposó? Ahora, para comenzar, necesitamos recordar que el relato de la creación se centra en Dios. Dios es el sujeto de la creación. Dios es el protagonista central de los 6 días de la creación, cuando Dios creó todas las cosas. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31, las palabras que concluyen los primeros 6 días de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Y vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Quién fue el que trabajó los 6 días? ¿El hombre trabajó para crear algo? No. Dice, vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. ¿Quién fue el que creó todos los primeros 6 días? ¿Quién fue el que trabajó 6 días? Dios trabajó, el hombre no trabajó. Los primeros 6 días los trabajó Dios, no el hombre. Ahora, hay un dato muy interesante. Vayan conmigo al Salmo 24. Y vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 2. Salmo 24 y luego el versículo 1 y el versículo 2. Yo pregunto, ¿de quién es la luz que creó el primer día? De Dios. ¿De quién es el firmamento? De Dios. ¿De quién es la vegetación? De Dios. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? De Dios. ¿De quién son los animales, las aves y los peces? De Dios. ¿De quién son los animales terrestres? De Dios. ¿De quién son los seres humanos? De Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios. Vamos a leer el Salmo 24:1, donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando dice su plenitud, significa todo lo que está en la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué todo el mundo y lo que está en el mundo le pertenece a Dios? El versículo 2 lo dice. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, toda la creación le pertenece a Dios, es propiedad de Dios porque Dios lo hizo.
Ahora vuelvo a hacer las preguntas que hice hace unos momentos. ¿De quién es la luz? De Dios. ¿De quién es el firmamento? De Dios. ¿De quién es la vegetación? De Dios. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? De Dios. ¿De quién son las aves y los peces? De Dios. ¿De quién son los animales terrestres? De Dios. ¿De quién son el hombre y la mujer? De Dios. ¿De quién es el sábado? Usted no puede decir que todo lo que hizo Dios en la creación es de Dios, pero que el sábado es de los judíos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El sábado es parte de la semana de la creación. Por eso en la Biblia al sábado se le llama el sábado de Jehová tu Dios. Y en Isaías 58 Dios dice, quita tu pie de mi santo día. El sábado no es de los judíos. Los judíos no hicieron el sábado. El sábado llegó a existir en la creación. Así que no podemos decir que lo que Dios hizo los primeros 6 días es de Dios, pero el séptimo día es de los judíos. Ahora escuchen. Dios fue el que trabajó 6 días. Y todo lo que Dios hizo en esos 6 días le pertenece a Dios. Pero el séptimo día también se centra en Dios. El protagonista central del séptimo día es Dios. Vamos a leer Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Génesis 2, 2 y 3. Parte de nuestra lectura bíblica. Y yo voy a hacer una cosa aquí, yo voy a agregar el pronombre personal, aunque las traducciones no lo tienen, debería estar el pronombre personal. No lo repetimos en español porque está tácito, se sobreentiende. Pero yo lo voy a poner allí para que ustedes vean en quién se centran los primeros 6 días y quién es el protagonista central del séptimo día. Dice allí, el séptimo día terminó Dios, su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Me da la impresión de que Dios fue el que lo hizo. Y luego dice en el versículo 3 lo siguiente. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Quién fue el que hizo todos los primeros 6 días? Dios. Dios fue el que trabajó para crear, no el hombre. ¿Quién fue el que reposó el séptimo día? Dios reposó el séptimo día. El protagonista central de la primera semana de la creación es Dios. Dios fue el que creó todo en 6 días y Dios fue el que reposó el séptimo día. Ahora necesitamos recordar que Dios hizo 3 cosas con el sábado en la creación. En primer lugar, reposó. ¿Qué hizo en segundo lugar? Bendijo el día y en tercer lugar lo santificó o lo hizo santo. Recuerden esas 3 cosas porque vamos a volver a ellas dentro de unos momentos. Ahora necesitamos decir algo en cuanto a la palabra reposó que se usa aquí en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. La palabra reposó que se usa aquí 2 veces es la palabra hebrea Shabbat. Ahora, ¿qué palabra en español viene de Shabbat? La palabra sábado viene de Shabbat. Reposó, Shabbat. Ahora, ¿qué significa la palabra Shabbat en el idioma hebreo? La palabra Shabbat significa cesar. No estamos hablando del departamento del César. La palabra Shabbat significa cesar, dejar de hacer algo, no hacer más. Es decir, la palabra Shabbat sencillamente significa que el séptimo día Dios cesó o dejó de crear.
porque había terminado su obra de creación el sexto día. Es decir, la palabra Shabbat significa cesar, significa dejar de hacer algo, significa que Dios el séptimo día ya había terminado y no creó nada más. Es decir, la palabra nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Lo que Dios no hizo fue el séptimo día, fue Shabbat, fue dejar de crear. Pero la palabra Shabbat no nos ayuda a entender qué hizo Dios el séptimo día mientras cesaba. La palabra Shabbat no nos ayuda, porque la palabra Shabbat significa dejar de hacer. Dios no creó más, Dios cesó de crear, dejó de crear, no creó más. Entonces queremos saber, bueno, ok, el séptimo día Dios dejó de crear, no creó más, pero ¿qué hizo mientras estaba dejando de crear? Ahora ustedes pensarán, pastor, ¿será verdad que la palabra Shabbat significa cesar o dejar de hacer o parar? Vamos a examinar dos otros versículos a donde aparece la palabra Shabbat y más adelante vamos a ver otro que tiene que ver con el sábado. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí está hablando del tiempo cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro de Jerusalén. Los enemigos de los judíos querían que él cesara de hacer la obra, que no continuara construyendo el muro. Y por lo tanto le dijeron a Nehemías, mira Nehemías, ven para que dialoguemos sobre este asunto. Y Nehemías dice, no tengo tiempo, estoy ocupado construyendo el muro. Vamos a leer Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? ¿Por qué voy a dejar de construir? Esa es la palabra Shabbat. ¿Por qué cesaría? La mismita palabra de Génesis 2, 2 y 3. Un ejemplo más de la palabra Shabbat, que significa cesar, dejar de crear. El séptimo día Dios no creó más. El Salmo 46 y el versículo 8 y 9, Salmo 46, 8 y 9, habla del tiempo cuando van a cesar las guerras. Es decir, no más guerras. Dice allí en el Salmo 46 y el versículo 8 y 9, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace que cesar las guerras hasta los fines de la tierra. No más guerras. La palabra Shabbat significa cesar, parar. El séptimo día Dios sencillamente no creó más, dejó de crear, porque había terminado su obra de creación el sexto día. Ahora nos interesa, claro, saber qué fue lo que hizo Dios el séptimo día mientras cesaba. ¿Cuál fue su calidad de reposo? ¿Cómo reposó Dios? ¿Qué hizo Dios durante el séptimo día? Nos gustaría saber eso. Pero la palabra Shabbat no nos ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente nos dice lo que Dios no hizo. No nos dice qué hizo Dios el séptimo día. Ahora les puedo asegurar que el reposo de Dios el séptimo día, lo que hizo el séptimo día, no fue reposar porque estaba cansado. Esa no fue la calidad del reposo de Dios. No cesó para decir, yo voy a descansar porque es que yo estoy cansadísimo. No. Noten Isaías 40, 28. Está hablando aquí de la creación, no está fuera de contexto, está hablando del mismo evento, la creación. Isaías 40 y el versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Dios se cansa? Entonces el reposo de Dios mientras cesaba el séptimo día no tiene nada que ver con reposo de agotamiento físico. Yo les pregunto, ¿cuánto agotamiento físico causa decir sea la luz? Sea el firmamento, produzca la tierra hierba verde. ¿Te cree que eso cansa? Olvídense.
Dios no estaba cansado el séptimo día. Su reposo no fue un reposo de descanso físico por estar cansado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo fue su reposo mientras cesó el séptimo día? Afortunadamente tenemos otras dos palabras hebreas que nos ayudan a entender cómo fue su reposo. ¿Qué hizo el séptimo día? La primera palabra es la palabra hebrea nafash. Nafash. Vamos a Éxodo 31 y el versículo 17. Y vamos a leer este versículo donde se usa la palabra nafash. No es una palabra común en el Antiguo Testamento, es una palabra que se usa, creo que se usa solamente 3 o 4 veces en el Antiguo Testamento, esta palabra nafash. Éxodo 31, 17 dice, hablando del sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Sabe lo que dice el mundo cristiano? Dice, ve, el sábado es señal entre Dios e Israel, no es para nosotros. ¿Por qué dice Dios aquí que el sábado es señal entre Él e Israel? Muy sencillo, porque Israel era su pueblo en ese tiempo. No iba a decirle a Israel, el sábado es señal entre mí y la iglesia, porque la iglesia no existía. Sencillamente está diciendo, es señal entre mí y mi pueblo que existe ahora. Pero no dice, es señal entre mí e Israel exclusivamente. No. Sencillamente dice, Israel es mi pueblo, ahora mismo el sábado es señal entre mí e Israel. Pero no significa que no pueda ser también señal entre Dios y la iglesia. Ahora, sigamos leyendo este versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y en el séptimo día, a que no adivinan qué palabra es esa. Shabbat. Ahí se traduce correctamente. En Génesis se traduce reposó. Aquí se traduce cesó. Pero luego se agrega otra palabra. La palabra nafash. Dice, en el séptimo día cesó, es decir, dejó de crear, y luego dice lo que hizo, la calidad de su reposo, dice, y reposó. Ahora, ¿qué significa esa palabra reposó, nafash? Es más fácil demostrarles lo que es nafash que definirlo. Así que miren aquí hacia adelante. Si no están mirando, no van a saber qué es nafash. La palabra nafash significa suspirar. Esto es nafash. ¿Vieron lo que es nafash? Significa tomar un refrigerio. Es decir, al terminar la semana de la creación, el séptimo día Dios hizo. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hago eso? ¿Un suspiro de qué? Un suspiro de satisfacción. Y ustedes dicen, ¿pero será verdad eso? Claro, porque en Génesis 1:31 dice que cuando Dios terminó su obra, vio que era buena en gran manera. Dios lo contempló y dijo, me quedó bueno. Ahora sabemos la calidad del reposo de Dios el séptimo día. Fue un refrigerio, fue un suspiro de satisfacción. Ahora, hay un dato muy interesante que si ustedes estaban prestando atención cuidadosa, lo captaron, pero muchas personas pasan esto por alto. En la lectura bíblica que se leyó esta mañana, ¿se dieron cuenta ustedes qué día terminó Dios su obra? El sexto. Pero en el capítulo 2:1 dice que terminó el séptimo. Ahora tenemos un problema serio. ¿Cómo termina uno la cosa 2 veces? Ahí dice, y es la misma palabra hebrea, no es una palabra distinta, es la misma palabra hebrea. Dios
terminó el sexto día, luego dice que terminó el séptimo día. ¿Cómo puede terminar el sexto y también puede terminar el séptimo? Les doy una ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen un artista que está pintando una obra de arte. Toma el marco de madera, le pone el lienzo, lo tiempla, le pone las grapas en el lienzo y entonces el primer día de su trabajo coloca un color de base en el fondo y cuando termina el día él mira lo que hizo y dice, me quedó bueno. El segundo día el artista llega y pone allí un cielo azul con unas nubecitas ahí en el cielo y cuando termina el segundo día, al haber hecho la expansión, dice, me quedó bueno. El tercer día llega y pone unos árboles con fruta y unas flores bien bonitas y una hierba verde y cuando termina el tercer día, mira el cuadro y dice, me quedó bueno. El cuarto día llega y pinta un sol bien radiante y una luna que se ve opaca a veces en el cielo durante el día y cuando termina el cuarto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. Luego entonces el quinto día se sienta, pone unas aves, unos pájaros volando en el cielo, pone unos pececitos saltando del agua y cuando termina el quinto día mire y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta unos animales allí, jirafas y elefantes y vacas, diferentes clases de animales. Y entonces pinta en este hermoso cuadro un hombre y una mujer. Y cuando termina de pintar al hombre y la mujer, mira el cuadro y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el cuadro? ¿Terminó el cuadro? Sí, señor, lo terminó, le dio los toques finales. ¿Qué falta? La firma que identifica quién lo hizo. El sábado es la firma de Dios en la semana de la creación que identifica quién lo hizo. Terminó la obra de pintar el cuadro el sexto día. El séptimo día lo terminó porque puso su firma sobre la obra de la creación. Nafash. Dios vio. Qué lindo me quedó, dice Dios, porque Dios se deleita en la belleza. Ahora, esa no es la única palabra que describe cómo reposó Dios el séptimo día. Hay otra palabra, la palabra hebrea nuach. Vamos a Éxodo 20 y el versículo 11 para que ustedes vean esta palabra tan interesante. Ahora, quiero preguntarles, mientras ustedes están buscando Éxodo 20:11, quiero preguntarles, ¿quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? ¿Qué tres cosas hizo Dios con el sábado en la creación? En Génesis, reposó, bendijo y santificó. ¿Qué tres cosas menciona el cuarto mandamiento que Dios hizo? Vamos a leerlo. Dice allí en Éxodo 20:11, porque en 6 días, después de decir al hombre, trabaja 6, reposa el séptimo, ahora da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová que bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Son las mismas tres cosas que aparecen en Génesis? ¿Es el mismo mandamiento? Claro. Pero ahora hay un detalle muy interesante. Y es que la palabra reposó en el cuarto mandamiento es diferente que la palabra reposó en Génesis. En Génesis es Shabbat, pero en Éxodo es Nuach. E inmediatamente nos preguntamos por qué razón en Génesis Moisés, el mismo escritor, usó una palabra Shabbat, mientras que en Éxodo usó otra palabra, la palabra Nuach, si es el mismo sábado. La razón es que en Génesis el propósito es
enseñar que el séptimo día Dios cesó o no creó más. Pero el propósito de usar Noah en el cuarto mandamiento es describir cómo fue el reposo de Dios mientras cesó. Por eso tenemos que examinar la palabra Noah en otros versículos para ver qué significa esa palabra. Vayan conmigo al libro de Esther, el capítulo 9 y el versículo 17 y 18. Esther 9, 17 y 18. Un poco de contexto histórico en cuanto a estos versículos. Recuerdan que en los días de Esther se dio un decreto para exterminar a todos los judíos. Se iba a cometer un genocidio. No se iba a escapar ni uno solo. Pero Dios intervino a través de Esther. Y al intervenir a través de Esther, el pueblo de Dios fue librado de la muerte. Y para conmemorar su liberación, los judíos instituyeron una fiesta de celebración que se llama Purim. Es una fiesta que se celebra hasta el día de hoy. Es una fiesta alegre. Comen mucho y bailan y hay música. Es casi como un carnaval, pero claro, un carnaval santificado, no como el de Barranquilla. Esther 9, 17 y 18 nos habla de esa celebración. Dice allí, esto fue en el día 13 del mes de Adar, cuando debían ser exterminados. Y reposaron. La palabra Nuach, la misma palabra del cuarto mandamiento, reposó. Dice, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de miseria y tristeza. ¿Qué clase de reposo fue? Un reposo ¿de qué? De banquete y alegría. ¿Con qué se vincula la palabra Nuach, reposo? Con banqueteo y alegría, exactamente. Luego sigue diciendo, versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron. Otra vez la palabra Nuach, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Cómo reposó Dios el séptimo día? Tomando en cuenta la palabra Nuach. Oh, fue un día de ¿qué? Un día de banquete, un día de regocijo, un día de alegría. Por eso Isaías 58 dice, si llamares el sábado, delicias. El sábado es un día delicioso. ¿Cómo se atreve un cristiano a decir que el sábado es un yugo de servidumbre? ¿Cómo se atreve a insultar a Dios diciendo que el sábado es un yugo que nadie puede sobrellevar? ¡Ay, una carga! No, Señor. La Biblia dice que el sábado es santo. El sábado es un día delicias, un sábado delicioso. Ahora notemos otro texto a donde aparece la misma palabra Nuach. Proverbios 29 y el versículo 17. Proverbios 29 y el versículo 17. Está hablando de corregir a los hijos. Una práctica muy rara hoy en día, dicho sea de paso. Dice allí, corrige a tu hijo y te dará Nuach. Te dará descanso. La misma palabra del cuarto mandamiento, reposó. Te darán reposo o descanso. ¿Qué clase de descanso? La segunda parte del versículo lo explica. Dice, y dará ¿qué cosa? Alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo? ¿Un reposo qué? Alegre. Es decir, la palabra Nuach en el cuarto mandamiento nos describe cómo reposó Dios el séptimo día. Fue un día de regocijo, de felicidad, de gozo, de delicia, de banquete. Y saben que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no ayunan los sábados. Les está prohibido ayunar el sábado, porque el sábado no es un día de ayuno que significa aflicción, sino que el sábado es un día de banquete. Y no dije glotonería.
Ahora permítame leerles un par de citas o una cita del espíritu de profecía. Elena White captó el significado de Nuac. Ella no sabía hebreo ni griego. Tenía 2 años y medio de educación primaria, pero sabía lo que significa la palabra Nuac. Escuchen esta cita, Patriarcas y Profetas, página 28. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. ¿Qué es eso? Nafash. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él reposó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Saben que la traducción, esta es una traducción porque ella escribió en inglés, se tradujo al español. Y cuando cuando la traducción dice que él descansó no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho, en realidad en inglés, algunos aquí entienden inglés, la expresión es well pleased. Es decir, bien complacido. No solo satisfecho, bien complacido con su obra. La contempló, vio que lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. Ahora, Dios no reposó solo. Todo el universo reposó con él. Y ustedes dicen, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia eso? Vayan conmigo al libro del Job. Capítulo 38 y el versículo 4 al 7, Job 38 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Vamos a ver quiénes más se deleitaron en la obra de la creación. Aquí Dios le va a hacer una serie de preguntas a Job. Y Dios le dice a este patriarca, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es decir, casi con sarcasmo. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Yo pregunto, ¿qué evento se está describiendo en estas preguntas? La creación. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles. ¿Quiénes se saborearon la creación? Los ángeles. Y no tengo tiempo de demostrarles que los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Todo el universo se deleitó en la creación. No solamente Dios tuvo Nafash y Nuac, sino todas las estrellas del alba, los hijos de Dios, todo el universo se deleitaron en la contemplación de la hermosa escena. Elena White nuevamente captó esto. En el Deseo de todas las gentes, página 714, escribió, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. ¿Qué hicieron? Se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y luego cita Job 38, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué no le mandó Dios a Adán y Eva a guardar ese primer sábado? Ahora, para contestar esa pregunta, necesitamos entender cuándo es que Dios bendijo y santificó el sábado. Por lo menos la mitad de mi carrera ministerial, hasta que me puse a estudiar esto, yo pensaba que el primer séptimo día
era un día santo y bendecido cuando estaba comenzando. Es decir, Dios dijo, ya terminé mi trabajo los primeros 6 días, ahora este día que empieza es santo y bendecido. Adán y Eva, guárdenlo. Eso es lo que yo pensaba. Pero luego me puse a estudiar y descubrí algo muy interesante, y es que el sábado no recibió la bendición de Dios, no fue santificado, sino hasta que el sábado terminó. Cuando el primer sábado terminó, Dios lo bendijo y lo santificó. Y usted dice, pastor, ¿de dónde saca esa herejía? De la Biblia y del Espíritu de Profecía, porque la viejita también lo entendió. La que tanto critican, porque la gente quiere criticar. La gente lo que quiere es criticar. ¿Y saben por qué critican? Porque no le gusta lo que dice. No le gusta lo que ella dice en cuanto a la dieta, la vestimenta y todas esas cosas. No, eso no fue inspirado. Sí fue inspirado. El hecho que nosotros lo rechacemos no hace que sea menos inspirado. Génesis 2:3. Primero miramos lo que dice la Biblia. Génesis 2 y el versículo 3. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Lo captaron o no lo captaron? ¿Por qué Dios lo bendijo y lo santificó? Porque en el día, ¿el qué? Reposó. Vamos a Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Ahí aparece igual de claro. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por eso. ¿Qué hizo Dios? Dice, reposó el séptimo día, y por eso que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo es que Dios bendijo y santificó el sábado? Cuando concluyó, después que reposó todo el día. Ahora escuchen bien. Cada segundo del sábado que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas eran santas. Y Dios bendijo y santificó el sábado cuando el sábado concluyó o cuando el sábado terminó. Ahora quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 28. Y necesito hacerles una explicación de esta cita. Muy de vez en cuando, la traducción de los escritos de la hermana White tiene un error. No lo que ella escribió en inglés, la traducción al español. Ahora, si ustedes leen la cita que yo voy a presentarles ahora en los libros rojos, van a encontrar que la traducción está equivocada. Si buscan esta cita en línea, es decir, en la computadora, ustedes van a descubrir que han corregido la traducción. Es decir, en la versión original, el libro rojo aparece equivocada, pero cuando aparecen en los escritos de la hermana White, en la computadora han hecho la corrección. Les voy a leer, y mire, muchas veces la traducción pues no importa en realidad, pero esto es un caso cuando la traducción es de vital importancia. La versión en español en el libro rojo dice: además de descansar el séptimo día, Dios los santificó. ¿Cómo dice en inglés? After resting upon the seventh day. Para los que saben inglés, ¿qué significa la palabra after? Después, nunca significa además. Es importante teológicamente corregir esa traducción.
Ahora, no se preocupe, entonces no voy a leer Espíritu de Profecía porque está lleno de errores. No, no está lleno de errores. Una que otra vez. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo lo santificó? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Ahora escuchen bien. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre? ¿Cuando comenzó o cuando terminó? Cuando terminó. Permítame leerles algunas citas adicionales. Deseado de todas las gentes, página 248. Por haber reposado en sábado, Dios bendijo y santificó el día, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo apartó Dios el sábado para un uso santo? Por haber reposado en sábado, dice, Dios lo bendijo y lo santificó. Y lo apartó como un día de reposo para el hombre, es decir, reposó, luego lo bendijo y santificó y lo apartó para el hombre. Entonces yo pregunto, ¿ese primer sábado era el sábado del hombre o el sábado de Dios? Dios fue el que reposó, fue el sábado de Dios. Y luego explica, dice, lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo se lo dio a Adán como día de descanso? Cuando el día terminó, y ya les voy a mostrar por qué. Ahora sabemos por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Sigue diciendo, era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Tal vez una cita más, tengo varias aquí. La hermana White nunca se equivocó en decir, sí, Dios, cuando comenzó ese sábado, Dios dijo, ahora este día es santo y es bendito. No, ella siempre enfatizó que el sábado llegó a ser santo y bendecido cuando el día terminó. Lo apartó para el hombre cuando el día terminó. Leo de una revista, Señales de los Tiempos, octubre 2, 1893, donde ella escribió, el Señor dio su ley antes que hubiese un judío en el mundo. Los seres celestiales eran gobernados por la ley de Dios antes que el hombre fuera creado. El sábado fue bendecido y apartado para un uso santo inmediatamente después que Dios creó el mundo y descansó de su obra de creación. Clarísimo. Ahora ustedes dicen, pero pastor, ¿qué tiene eso que ver con el hecho de que a Adán y Eva no se les mandó que guardaran ese primer sábado? Ahora les voy a explicar. Yo pregunto, ¿podía Dios darle el sábado a Adán y Eva antes de hacerlo? ¿Cómo les podía dar el día antes de hacerlo? Y el sábado fue hecho. Ustedes saben que dice en Marcos 2, el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado es parte de la creación de Dios. Pero Dios no podía darle el sábado a Adán y Eva antes de hacerlo. ¿Tiene lógica eso? Segundo, Dios no podía decirle a Adán y Eva, santifiquen este primer sábado porque todavía no era santo, llegó a ser santo cuando terminó. Tercero, Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden este sábado. Y Adán iba a decir, ¿cómo? ¿Qué tenía que hacer Dios primero? Tenía que ejemplificar cómo guardar el sábado para que luego Adán y Eva siguieran su ejemplo. Y ya leímos que la hermana White dice que Dios se lo dio a Adán después que reposó y bendijo y santificó el día, fue que le dio ese sábado al hombre. Pero la razón más importante por la cual nosotros sabemos que ese primer sábado Dios no le mandó a Adán y Eva a guardar ese sábado, es porque, escuchen bien, el cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana de la historia. ¿Me oyeron lo que dije? El cuarto mandamiento de trabajar 6 y reposar el séptimo se aplica al hombre a partir de la segunda semana, no la primera. Y ustedes dicen, ¿por qué razón?
porque el mandamiento dice trabaja 6 y reposa el séptimo, y ellos no habían trabajado 6. Es decir, lo que hizo Dios fue crear la semana. Él trabajó 6, reposó el séptimo, y entonces Dios ahora creó la semana de Él, porque Él la creó. Y entonces Dios le dice a Adán y Eva, ok, ahora yo trabajé 6, reposó el séptimo, ahora a partir de mañana, Adán, ustedes van a trabajar 6 y el próximo séptimo día lo van a guardar ustedes como me vieron guardarlo a mí. Yo pregunto entonces, ¿el sábado fue instituido en la creación? Sí, Señor. Pero Dios, en primer lugar, tenía que crearlo antes de dárselo a Adán y Eva. Tenía que santificarlo antes de dárselo a Adán y Eva. Tenía que dar el ejemplo antes de dárselo a Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían que trabajar 6 para luego reposar el séptimo. Así que cuando le dice un evangélico, el sábado no fue establecido en la creación, porque ahí no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Hay una razón teológica por la cual Dios no lo hizo. Y la razón teológica es la que estamos nosotros discutiendo. Ahora, la primera semana entonces de la historia es lo que yo llamo la gran semana de Dios. Dios crea la semana y luego le entrega la semana al ser humano. Quiero leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 102, donde dice, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como las demás semanas consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo día Dios reposó y luego, ¿Dios qué? Reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Clarito. Ahora, ¿qué día fueron creados Adán y Eva? ¿Qué día de la semana fueron creados? Sexto día. ¿Estaban allí el séptimo día? ¿Estaban vivos el séptimo día? ¿Tenían comunión con Dios? ¿Vieron a Dios guardar el sábado? ¿Sí? ¿Creen que vieron a Dios deleitarse y saborearse el sábado? Ajá. Sí, todos los seres celestiales, Adán y Eva estaban allí. Y yo creo que Dios les dio el tour. Adán y Eva, mire, vamos a tomar el tour ahora. Y los lleva a través del huerto, les muestra los árboles, las aves, los animales, ninguno de ellos feroces. Y Dios le dice a Adán y Eva, ¿cómo les parece? Señor, muy largo el cuello de la jirafa, muy grande las orejas del elefante. Yo no creo que hayan dicho eso. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! ¿De dónde vino todo esto? Yo lo hice. ¿Y para qué? Para ustedes. Para nosotros. ¿Usted es nuestro creador? Sí. ¿Y saben algo? Ustedes podrían olvidar que yo soy el creador. Así que les voy a dar un memorial para que nunca olviden. Por eso el cuarto mandamiento empieza, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dios dio el sábado para que la gente recordara a través de toda la historia quién es el creador. Y para que en reverencia el hombre adorara al creador, el gran creador del mundo y de los seres humanos. Un par de citas del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 28 y página 29 dice, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día.
¿Qué debía hacer el hombre siguiendo qué? ¿Dios tenía que darle el ejemplo primero? Sí, siguiendo el ejemplo del Creador. El hombre había de reposar durante este sagrado día para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Sigue diciendo en la página 29. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. ¿Ustedes creen que es más probable que olvidemos a Dios ahora que en un huerto perfecto? ¿Es más probable que lo olvidemos en este mundo que en un huerto perfecto? Lógico que sí. Pero ella dice que era esencial para el hombre, aún en el paraíso, mucho más hoy. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder, ahora fíjense cuál razón, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y su bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, porque todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora volvamos a Francisco I. Yo le dije que íbamos a volver a Francisco. Escuchen lo que les voy a decir. Francisco I escribió una encíclica muy interesante que se llama Laudato Si. Yo leí toda la encíclica. En muchos sentidos tiene muchas cosas muy buenas sobre el cuidado del medio ambiente. No voy a decir que toda la encíclica está mal. Pero varias veces en la encíclica él habla del sábado como el sábado de los judíos. Cuando Dios estableció el sábado no había judío. Judío viene de Judá, mucho tiempo después. Para que fuera de los judíos tienen que haberlo hecho, tiene que ser de ellos, pero no es de ellos, es de quién, de Dios. Es un insulto que el Papa Francisco I diga que el sábado es el sábado de los judíos, pero que hoy nosotros guardamos el día del Señor, el domingo. El día del Señor, ¿es cuál día? El sábado. La iglesia adventista cree, y no tengo tiempo de dar un tema completo sobre eso, que la gran prueba final en el mundo tendrá que ver con el día de reposo que guarda la gente. El mensaje del primer ángel dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel llama adorad al Creador, y usted no puede hablar del Creador sin el sábado. El mensaje del tercer ángel dice: no adores a la bestia ni su imagen, ni recibes la marca de la bestia. Hay dos marcas, dos señales. El sábado es la señal de Dios, y la marca de la bestia es la marca del poder que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y fíjense que el conflicto final no tiene que ver primordialmente ni siquiera con días. Y ustedes dicen: ¿cómo que no? Se acaba de decir que el conflicto final va a tener que ver con sábado y domingo. Detrás de eso hay algo muy importante, mis queridos hermanos y apreciadas visitas. Si usted guarda el sábado, ¿la autoridad de quién está aceptando? La autoridad de Dios, porque Él hizo el sábado. Si usted guarda el domingo, ¿la autoridad de quién está aceptando? La autoridad del Papa, que dice que fue el que cambió el día de reposo. Y escuchen lo que voy a decir. Tanto Juan Pablo, y no es por criticarlos a ellos personalmente, estamos hablando desde sus puntos de vista teológicos. Como personas, ellos tienen que responder ante Dios. Solo podemos criticar lo que ellos han dicho y lo que ellos han escrito, porque es público. Escuchen, mis hermanos y hermanas. Juan Pablo II y Francisco I han dicho que el hombre llegó a existir por evolución. Dicen que el relato de la creación es una leyenda, es un mito, es un relato simbólico, que en realidad la creación no tomó 7 días.
literales. Que nosotros vinimos ultimadamente del mono. Sí, del mico, dicen ustedes, ¿verdad? Un mono es uno como yo. Pero dice Francisco I y Juan Pablo II, abiertamente han dicho que el relato de Génesis no sucedió como dice Génesis. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con el matrimonio entre un hombre y una mujer? El matrimonio puede ser como lo defina el hombre, porque si Dios no estableció el matrimonio entre hombre y mujer en la historia literal de la creación, entonces no importa que un hombre se case con hombre y mujer con mujer. Tal vez por eso tenemos el problema hoy en día. ¿Y qué sucede con el sábado si el hombre llegó a existir por millones de años a través del proceso de evolución y no hubo 6 días de trabajo y un día literal, séptimo día? ¿Qué sucede con el sábado? El sábado desaparece, entonces cualquier día funciona, podemos celebrar el día de la resurrección de Cristo. Entonces la pregunta clave es, ¿a quién vamos a seguir nosotros? ¿Vamos a guardar el sábado en señal de respeto a la autoridad de Dios? ¿O vamos a guardar el día que respete la autoridad del hombre de pecado que estableció el domingo como el día de reposo? Esa es la decisión que tendrá que tomar cada ser humano en el planeta Tierra en la crisis final. Es cuestión no solo de días, sino la autoridad que está detrás del día. Ahora quiero terminar con esto. El plan de Dios para el sábado nunca ha cambiado. En la creación, Jesús es el creador, ¿verdad que sí? Es el artífice. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Jesús fue el albañil, por así decirlo. Dios fue el arquitecto, el Padre fue el arquitecto. Jesús fue el que hizo la obra. Trabajó 6 días y descansó el séptimo. ¿Qué día terminó Jesús sus obras de redención? ¿Cuándo dijo consumado es Jesús? El 6º día. ¿Qué hizo el siguiente día? Reposó de sus obras de redención el 7º día. ¿Qué día se va a guardar cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva? Vamos a Isaías, el capítulo 66, nuestro último texto, Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, fíjense que está hablando de creación, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Aparece eso en Apocalipsis, esa expresión? Donde Dios dice que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo no? Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ¿por qué cada mes? Porque hay un árbol de la vida que produce su fruto cada mes. Vamos a ir a comer del fruto del árbol de la vida mensualmente. Apocalipsis 22:2. Dice, de mes en mes y de domingo en domingo. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos los judíos. Toda carne. Así que si usted es de carne y se salva, ahí va a estar. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es el día correcto en la creación? ¿Cuál es el día correcto en la redención? ¿Cuál es el día correcto en la recreación? Pero mientras tanto es el domingo. ¿Qué sentido tiene eso? Y se usa toda clase de argumentos para tratar de rebatir el sábado. Pero esos argumentos son inverosímiles. Son argumentos que cuando se examinan caen, no tienen base. Tenemos que confiar en la Biblia, no en los ministros. Si ustedes no ven que lo que yo estoy presentando está en la Biblia, pues lo pueden rechazar. Pero les incumbe obedecer lo que Dios dice en la palabra, aun cuando contradiga lo que dice su ministro, lo que diga su sacerdote.
Porque usted no se va a parar ante el tribunal del sacerdote, ni ante el tribunal de su ministro, se va a parar ante el juez del universo, Dios, quien creó el sábado. 2 puntos para terminar. ¿Cuántos días va a tomar Dios para crear cielos nuevos y tierra nueva? ¿Saben? Por mucho tiempo yo pensaba que Dios iba a decir, haya cielos nuevos y tierra nueva. ¡Pum! Todo está ahí. Ya no creo eso. Y usted dice, ¿por qué razón? Porque dice que vamos a guardar el sábado para conmemorar la nueva creación. Y usted no puede tener un séptimo sin tener los primeros 6. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios va a repetir la semana de la creación. Porque vamos a guardar el séptimo para conmemorar la nueva creación. Para conmemorar la nueva creación, el séptimo día, Dios tiene que haber tenido los primeros ¿qué? Los primeros 6. Y aquí es que viene lo más maravilloso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no fueron testigos oculares. Tenían que aceptar por fe que Dios era el creador. No vieron a Dios crear la luz, no lo vieron crear el firmamento, no lo vieron crear la vegetación, no lo vieron crear el sol, la luna y las estrellas, no lo vieron crear los peces ni las aves, no lo vieron crear los animales, y Adán no vio a Dios crearlo a él. Y cuando Dios creó a Eva, durmió Adán, así que Adán ni siquiera vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros de que Dios era el creador? Porque Dios se los dijo, tenía que tener fe en lo que Dios dijo. Pero lo lindo es que al final de la historia, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, el pueblo de Dios va a estar vivito y testigos oculares. Imagínense, estamos ahí, sea la luz. El firmamento. Produzca la tierra hierba verde, árboles frutales, flores fragantes. De repente el mundo se convierte en un jardín botánico. Luego Dios dice, el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares, porque cuando Cristo venga van a ser movidos de sus lugares. Las potestades de los cielos serán conmovidas, el sol, la luna y las estrellas. Entonces Dios tiene que reubicarlas. Y lo hace el 4º día, el pueblo de Dios está de testigo ocular. Y luego Dios dice que haya en los cielos aves y pájaros y en las aguas peces. Y el pueblo de Dios está viendo allí. De repente aparece un acuario y un apiario. Solo que no están enjaulados, están libres. Y luego entonces Dios dice, produzca la tierra animales terrestres, y aparecen todos estos animales que murieron en la segunda venida. Y entonces Dios va a decirle a su pueblo, ¿quién fue el que creó todo esto? Ahora viviremos por vista y no por fe. Ahora vivimos por fe, pero en ese tiempo viviremos por vista, lo habremos visto. Y entonces Dios va a decir, mis queridos hijos, mis queridas hermanas y hermanos y hermanas, ahora es el 7º día. ¿Qué les parece si tomamos todo el día para saborearnos lo que yo hice? Para que ustedes no olviden de dónde vino todo esto. ¿Saben lo que escribió Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini? Escribió que cuando toda la historia termine y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, viviremos en un eterno domingo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dijo, lo que escribió en su carta pastoral Dies Domini, el día del Señor. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la Biblia o al hombre? Esa es la decisión que cada persona tendrá que tomar. Y ojalá que aquellas personas que están aquí, que no son adventistas, yo he estado orando para que el Señor les dé la valentía de aceptar la verdad como está en la palabra, como hemos estudiado durante el transcurso de estos días.
La iglesia adventista no es perfecta, pero la iglesia adventista tiene la verdad. Y no lo digo por arrogancia, no lo digo por orgullo, lo digo porque es la sencilla verdad. Tiene una luz que no tiene ninguna otra iglesia y tiene una misión especial que es proclamar los mensajes de los 3 ángeles a todo el mundo. Hablar de todas estas cosas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso nuestra iglesia es mundial. Tiene una organización casi en todos los países del mundo, porque es un mensaje que tiene que ir a todos y entonces vendrá el fin, dijo el Señor Jesucristo. Así que desafío a los adventistas, permanezcan fieles, y a los que no son adventistas, en su mente y su corazón, pídanle al Señor que les dé la valentía de tomar la decisión correcta y de guardar el santo día del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por el sábado. Qué bendición retirarnos de todo lo nuestro. Olvidar el televisor, olvidar el trabajo, olvidar los juegos, para enfocarnos 24 horas completas en ti, nuestro maravilloso Dios. Oh, qué refrigerio, qué delicia, Señor. Gracias por el sábado. Pero al mismo tiempo, Señor, reconozco que hay personas aquí reunidas que no han estado guardando el sábado y esto les resulta tal vez nuevo, sorprendente. Tal vez van a regresar a sus ministros y les van a preguntar, bueno, ¿y cómo es esto del sábado? Y los ministros les van a decir, no le hagan caso a esos adventistas. No le hagan caso que el sábado era para los judíos, para el Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia. Van a escuchar todas las explicaciones. Ayúdale, Señor, a tener la valentía de obedecerte a ti, obedecer tu palabra y no la palabra del hombre. Gracias por haber estado con nosotros. Pedimos que bendigas la ceremonia que sigue. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.